Me siento muy honrado de recibir el doctorado honoris causa de una universidad tan histórica y prestigiosa. Doctorado que acepté lo más rápido posible antes de que se dieran cuenta del error que estaban cometiendo. Especialmente cuando la política muestra su rostro vergonzoso, malintencionado, decepcionante. Extraño muchísimo la vida académica. Las diferencias entre la vida académica y la vida política son abismales. Mientras que en la primera es un pecado no decir la verdad, en la segunda es prácticamente un pecado decirla. En la vida académica ustedes encuentran sencillez, amor por la ilustración y la verdad, normalmente lo mejor de la naturaleza humana. A nadie se le ocurriría deliberadamente decir una falsedad o hablar de lo que no conoce. En política, frecuentemente el que más habla es el que menos sabe, y destrozar la verdad es una simple estrategia. Como compartí hace algunos días en mis conferencias en Harvard y Yale, los argentinos proclaman muy orgullosos: el Papa es argentino. Mi querida amiga Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, eterno rival de Argentina en temas de fútbol y algunas veces en otras cosas también, dice: bueno, el Papa puede ser argentino, pero Dios es brasileño. En Ecuador no tenemos problema con eso. Es cierto, de seguro que el Papa es argentino. Probablemente Dios es brasileño, pero el paraíso es ecuatoriano. Todos son bienvenidos en Ecuador. Queridas amigas y amigos, dedicar este doctorado honoris causa a mis hermanos migrantes y a la hospitalidad y apertura que han tenido para con ellos Cataluña y su gente. Ojalá se entienda que esos emigrantes ecuatorianos son exiliados de la pobreza, de las ruinas en que nos dejó una de las peores crisis de la historia del Ecuador. La principal causa de esa crisis fue la liberalización financiera realizada en 1994 en pleno fundamentalismo neoliberal, que redujo notablemente los controles sobre la banca, bajo el fundamentalismo ideológico de que solito los mercados se regulan. Y esto generó una pésima cartera bancaria, créditos vinculados y carencia de reservas, lo cual desencadenó en 1999 en la quiebra generalizada de la banca, un decrecimiento económico del 7.6%, desempleo de casi el 15%, la adopción del dólar como moneda de curso legal y la emigración de millones de ecuatorianos, emigración que destrozó familias y sociedad. La inestabilidad era tal que hasta el 2007 ningún gobierno había podido acabar su periodo y en 10 años tuvimos 7 presidentes. Ecuador era el ejemplo de todo lo malo. De un análisis algo inteligente y profundo, como con el que nos deleitó el profesor Tugores, un análisis inteligente y profundo de la crisis ecuatoriana de 1999, y más allá de ingenuas interpretaciones tecnocráticas, se concluye que fue el poder político de los banqueros, en contubernio con la burocracia nacional e internacional vinculada al sector financiero, el que destruyó la moneda nacional y pasó el peso de la crisis al Estado y a toda la sociedad. Para ello no dudaron en disminuir los controles al sistema financiero, hacer una nueva constitución y leyes a su medida, romper esa misma constitución y leyes cuando no le fueron más funcionales a sus intereses, y para intentar salvar a los bancos no dudaron en triplicar en un año la emisión monetaria por medio de un banco central supuestamente independiente, pero que no era otra cosa que una sucursal de la misma banca. La conclusión debió ser entonces la necesidad de liberar al Estado de los grupos de poder que lo controlaban. Sin embargo, la mezcla de fundamentalismos ideológicos, incompetencia, intereses y necesidad de creer en milagrosas tablas de salvación dejaron al país sin moneda nacional, pero el poder de la banca en el manejo económico y político del país quedó incólume. A partir de la crisis, escúchenme bien,
A partir de la crisis, fueron los emigrantes los que mantuvieron la economía nacional, enviando miles de millones de dólares y euros al Ecuador, ganados con el sudor de sus frentes en lugares tan lejanos como Milán, Barcelona o Nueva York. Las remesas de migrantes llegaron a superar el promedio de exportaciones petroleras de los años 90, mientras que la banca, pocos meses después de la crisis, ya volvía a romper récords en utilidades y enviaba una cifra similar a las remesas, pero al extranjero, en nombre, como tiene que ser, de supuestas prudencias, eufemismo que disfrazaba su falta de confianza y compromiso con el país. Paradójicamente, después de aquella terrible crisis, al país lo mantuvieron los pobres, precisamente aquellos a los que ese mismo país le negó un futuro. Los emigrantes son nuestros héroes. Gracias, Cataluña, por recibirlos. Como verán, los ecuatorianos somos expertos en crisis, porque las hemos sufrido todas. Mucho de lo que acabo de decir sonará también familiar ahora en Europa. Y con preocupación y pena, vemos que aquí se están cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos, creyendo que el problema es puramente técnico. Queridos estudiantes, la solución de las crisis y el desarrollo en general son básicamente problemas políticos sobre quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. Las instituciones, políticas y programas de un país dependen de quién maneja el poder. El mayor daño, ya lo mencionó el profesor Tugores, el mayor daño que se ha hecho a la economía es haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un tema técnico y sin considerar las relaciones de poder dentro de las sociedades, nos han convertido en funcionales a los poderes dominantes. Parafraseando al gran economista John Kenneth Galbraith, aquel economista que no analiza cuestiones de poder es un completo inútil. América Latina ha estado históricamente dominada por élites que excluyeron de los beneficios del progreso a las grandes mayorías e incluso con sus actitudes rentistas impidieron un mayor progreso para ellas mismas. Hoy, a nivel mundial, estamos dominados por los intereses del gran capital, lo que yo llamo el imperio del capital, especialmente el financiero. La falta de regulación, supervisión y capacidad de intervención sobre el sistema financiero internacional, principalmente en Estados Unidos, resultó de una de las mayores crisis económicas y políticas de las últimas décadas. A los bancos inversionistas se les permitió crecer sin control en una economía de casino. Llegaron a ser too big to fail. Y allí se acabó el discurso de la no intervención estatal. La crisis significó la reducción del valor de los activos de la clase media, principalmente sus viviendas. Pero paradójicamente, luego de la crisis, las fortunas de los más ricos y la ganancia financiera de los bancos se encuentran en un nivel récord, mientras los ingresos de las familias apenas han recuperado su valor previo a la crisis. Eso es lo que está también en la raíz de la crisis europea. Todo está en función del capital financiero. Con la complicidad de la supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales, nos disfrazan ideología como ciencia. Ya no es solamente el dogmatismo de la economía neoclásica, sino que tenemos prácticamente una economía teoclásica. Se repiten las mismas recetas caducas de austeridad en contra del ser humano y a favor del capital. Estas políticas se llaman hooverianas, en referencia al presidente norteamericano Herbert Hoover, quien en los inicios de la Gran Depresión norteamericana de la década de los 30 profundizó la crisis con esta clase de medidas. Y sinceramente, cuesta creer
cómo se legitiman los abusos del capital. Aquí, en nuestra querida España, cuando existía exceso de liquidez, el mismo banco buscaba a sus clientes, valoraba la casa y prestaba incluso para los muebles y el coche. Cuando revienta la crisis, la gente pierde su trabajo, se desploman los precios de las casas, los bancos las reciben, pero a su actual valor, no al que ellos mismos determinaron. Y como la garantía no extingue la deuda, las familias quedan sin casa y con deuda probablemente para toda la vida. Eso no tiene ningún sentido, no responde a ninguna lógica económica, a ningún principio técnico, a ninguna ley natural. Solamente refleja la supremacía absoluta del capital sobre los seres humanos. Por el contrario, todo esto rompe principios técnicos y hasta éticos. Un ejemplo lo constituyen las cláusulas verdaderamente abusivas en los contratos hipotecarios que hacían firmar los banqueros a los ciudadanos. Eran contratos de adhesión, uno solo tenía que adherirse, no podía negociar nada. Toda la teoría de mercado, que la negociación, etcétera, no, era de adhesión el contrato. En estos contratos se establece que la tasa de interés del préstamo es flexible. Esto significa que si la Euribor, tasa LIBOR de Europa, sube, el prestatario pagará más, y si baja, entonces pagará menos. Pero aquí el respeto a los dictados del mercado solo sirve a una de las partes del contrato, la doble moral de siempre. Porque caso para Ripley, en estos contratos se hace firmar una cláusula piso o suelo que establece que si la tasa baja del 3 o 5%, entonces el prestatario no puede beneficiarse de la flexibilidad del mercado financiero. Pero si llegara a subir al 10-15%, entonces sí tendrá que pagar toda la tasa. Para información, durante los últimos 4 años, la Euribor ha estado por debajo del 1%. ¿Cuánto dinero ilegítimamente ha llegado a manos de los banqueros y ha empobrecido más aún a los ciudadanos? Pero la buena noticia es que la lucha de los ciudadanos en este país, incluidos los ciudadanos ecuatorianos residentes en esta tierra amiga, va teniendo resultados. Entre otras muchas resoluciones de organismos españoles y europeos, el Tribunal Constitucional de España dictó una sentencia el 9 de mayo del año pasado que determina que esas cláusulas suelo son abusivas y no deben aplicarse. Por otro lado, los desahucios no tienen razón de ser cuando se trata de una crisis sistémica. Además que, como ocurre en el derecho anglosajón, la garantía debería extinguir la deuda, es decir, debería constituir dación de pago. Garantía para el acreedor de que en caso de no pago recupera algo de lo prestado, pero garantía también para el deudor de que al no poder pagar de buena fe, perdiendo el objeto para el que se endeudó, queda libre de deuda. Pero esto no se da así. Además, esta situación, los desahucios, rompe un principio ético, que el riesgo debe recaer sobre todo en el capital. Y en la crisis con los desahucios, todo el riesgo está cayendo sobre los seres humanos, sobre las familias, sobre los ciudadanos. Todo esto configura una economía del absurdo, ya que la inflexibilidad de los bancos nos lleva al peor de los mundos: gente sin casa y casas sin gente. Bien decía Mark Twain que un banquero es un tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. ¿Por qué no se hace lo obvio? ¿Por qué se repite lo mismo de lo peor? Porque el problema no es técnico, sino político. El problema es la relación de poder. La solución de la crisis pasa por recuperar el control de los ciudadanos sobre el capital y de la sociedad sobre los mercados. Aunque en forma tardía, insuficiente y con claro sesgo ideológico, un interesante análisis del efecto del dominio de las élites y las instituciones que crean en función de su propio beneficio lo realizan Acemoglu, profesor del MIT, y Robinson, este último profesor de Harvard, en su libro ¿Por qué fracasan los países? De una forma más elegante, entre comillas, es decir, con análisis econométrico multivariable,
Y para el caso de Estados Unidos, Martin Gillens de Princeton University y Benjamin Page de Northwestern University, en su investigación Testing Theories of American Politics, Elites, Interest Groups and Average Citizens, demuestran que quienes gobiernan no son las grandes mayorías, sino las élites económicas. Tal vez a estos ilustres investigadores les hubiera bastado leer al protoeconomista francés liberal, para más señas, Frédéric Bastiat, que hace casi 2 siglos ya aseveraba, cito: cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres viviendo juntos en sociedad, estos crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Cierro cita. Volviendo a América Latina, la pobreza no es fruto de la escasez de recursos, sino de la inequidad, y esta a su vez consecuencia de las perversas relaciones de poder donde pocos dominan todo. Cambiando esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías y a través de procesos profundamente democráticos, hemos logrado durante nuestros 7 años de gobierno convertirnos en el líder de Latinoamérica en la reducción de la desigualdad, habiendo disminuido en 8 puntos la concentración del ingreso medido por el coeficiente de Gini. Los estudiantes de economía pues están familiarizados con el coeficiente de Gini, principal medida de desigualdad. Esta reducción es 4 veces superior al promedio de América Latina, una de las pocas regiones en el mundo que está disminuyendo desigualdad. También somos de los 3 países latinoamericanos que más reducen pobreza. En el periodo 2006-2013, la pobreza ha caído de 37.6% a 25.6%. Y la extrema pobreza, la miseria, por primera vez en la historia, se ubica en menos de 2 dígitos, al haber descendido de 16.9% a 8.6%. Ya tuvo la gentileza el profesor Tugores de citarme, porque repito siempre esta idea, porque la siento, por convicción la repito. Vencer la pobreza es el imperativo moral de la humanidad, no solo porque es el mayor atentado contra los derechos y las libertades humanas, sino también porque por primera vez en la historia no es fruto de la escasez de recursos, sino de sistemas excluyentes.